Buenas noches. La materia que hoy nos trae a este escenario es Historia del Movimiento Obrero uno, que es una carrera casi obligada en todas las áreas del conocimiento en la Universidad Siglo XX, ¿no? Y lo que se pretende es que se puedan formar profesionales con conciencia social, ¿no? Con un sentido de solidaridad, digamos, hacia las clases oprimidas, principalmente hacia la clase obrera, que allá donde puedan ejercer su profesión puedan convertirse bueno, en críticos de la realidad y además en dirección del sector al que representan. En ese sentido es que esta materia es obligada, digamos, o importante en todas las carreras, ¿no? Bueno, en esta materia vamos a buscar la aplicación de la metodología del constructivismo en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Re- Recuperando los conocimientos que ya se tienen, ¿no? Produciendo el desequilibrio y el equilibrio con nuevos conocimientos, ¿no? Para lograr un conocimiento profundo, sustancial en los educandos. Eh, la primera materia, la primera materia la primera clase de esta materia se llama Masacre de Uncilla de 1923, en la que la en que la clase obrera minera en particular va a luchar por el derecho a organizarse en sindicato, ¿no? Un 1 de mayo de 1923 se va a declarar la fundación de la Federación Obrera Central de Uncilla, que pretende ser el aglutinador de todas las federaciones, ¿no? Es el primer bosquejo de una COF, es el primer, ¿cómo se llama? La primera forma instintiva de organización general que pueda permitirle avanzar en mejorar sus condiciones de vida a los trabajadores, que en esas épocas estaba completamente, completamente en la barbarie, ¿no? Ganaban un sueldo miserable en condiciones barbáricas, eh, eh, y, 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 bueno, esta situación de explotación de la clase obrera, de los mineros, los tenía en permanente conflicto con la patronal y el Estado. Un Estado entregado completamente a los intereses de los empresarios mineros, ¿no? Que burlaban cada vez que podían las reivindicaciones bueno, que ellos canalizaban de los trabajadores, ¿no? Que pretendían ser como unos árbitros, pero en realidad eran los, los gendarmes de la explotación de los empresarios de las transnacionales asentadas en la minería. La masacre de Uncilla en este sentido va a significar la estructuración del movimiento sindical revolucionario del, del, de, la, de los mineros, ¿no? Eh, la, guerra, la guerra del Chaco se desarrolla en un ambiente donde está presente la derrota, la culpabilidad al oficialismo, al gobierno, ¿no? Y se da una especie de, de esperanzas en el ejército, ¿no? De que ésta pueda colaborar a las clases, a la clase obrera para solucionar los problemas
que venían de la guerra. Se crea el Ministerio de Trabajo en ese periodo. La Central de Trabajadores de Bolivia, como dice Guillermo Lora, se suma al bando de del prorroguismo, ¿no? En el sentido de decir que el gobierno constitucional se prorrogue unos años más. Es una dirección de la clase obrera entregada, digamos, a la política de la pequeña burguesía, que en ese momento está buscando estabilidad, ¿no? Democratizante, ¿no? Y como que pierde ese andar, ese avance en la constitución de su independencia política de años anteriores. Es un periodo en la que parece que existe una confusión. La masacre de Catavi de 1942, durante el gobierno de Peñaranda, se da por las condiciones desastrosas de miseria, de explotación en las que estaban sometidas la clase obrera minera, ¿no? Una de las reivindicaciones centrales que va a protagonizar esta masacre, o la respuesta criminal del gobierno, es que estaban pidiendo un aumento salarial del 10 al 60%, que es respondida y burlada por el gobierno, que se comporta como una especie de árbitro entre la patronal, la Patiño, y los sindicatos, organizaciones mineras de ese periodo, ¿no? Y en respuesta los obreros reciben la masacre, el acribillamiento, ¿no? Guillermo va a apuntar de que no había otra respuesta posible de un gobierno de estas características, entregado al imperialismo, comprometido con el imperialismo a explotar a la clase obrera, ¿no? En una Segunda Guerra Mundial en la que se requería los minerales, la producción de minerales en condiciones normales de producción. Entonces tenían que el Estado garantizarle la explotación sin paros, sin huelgas, sin amotinamientos de los trabajadores, con salarios de hambre. Y frente a la rebelión de los trabajadores y la amenaza de la huelga, no tiene otra que meter bala, ¿no? Pero este hecho se suscita también, no se puede entender este hecho si no es a través de los otros tantos conflictos que se dan alrededor de este hecho que va a marcar la historia boliviana, ¿no? Se van a dar, ¿cómo se llama?, huelgas de maestros, se van a dar unos meses o años anteriores a 1942, también movilizaciones de los ferroviarios, ¿no? El pliego petitorio de otras minas de mejorar sus condiciones o sus condiciones salariales, ¿no? Va a haber un entretelón que va a marcar este suceso vergonzoso para la historia boliviana, para la clase dominante, ¿no? En la que va a masacrar de manera vergonzosa a gente desarmada, niños, mujeres, ¿no? Y hacer desaparecer cuerpos, ¿no? Pero más allá de aquello, lo más importante es cómo la clase obrera va formándose, va logrando su independencia, la independencia política, y deshacerse de la influencia de otras clases para marcar su propia perspectiva y además concluir en la